Claudio, otra vez. Bueno, queridos, volvimos después del cortecito, volvimos nuevamente. ¿Nos están escuchando? Sí, se escucha. Bueno, entonces retomamos después que se cortó el tiempo que teníamos de plataforma para usar esto. Bueno, vamos a mirar ahí, les habíamos dicho que un poco pensaran en las imágenes que ahí tenemos, qué cuestiones aparecen en esas imágenes, que un poco les permite aportar algo más a esta clase. ¿Qué les parece? Que todos nuestros conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes. Muy bien. Muy bien. Hace un rato decíamos, bueno, indudablemente vamos a tener que ver la palabra competencia con qué otra se pone a conversar, ¿no? ¿Cuáles son las conversaciones que aparecen? Y acá aparece de manera interesante, ¿con qué otras palabras conversa? ¿Por qué conversa? ¿Qué cuestiones? Bueno, vamos a tomar esto, lo vamos a seguir mirando en la clase de hoy, después en la presencial va a estar nuevamente la tarea acerca de ver estas relaciones. Pasamos a la próxima placa. Dice, nos interesó saber o empezar a buscar de dónde sale, de dónde emerge este concepto de competencia. Dice, indudablemente cuando rastreamos históricamente el concepto de competencia, sale de distintas disciplinas del conocimiento, pero que están por separados. Aparece en la psicología educativa en el año 59, cuando al estudiar a un grupo de bebés se preguntan por qué algunos niñas y niñas aprenden más rápido que otros, señalando como respuesta en ese momento que era la motivación que implicaba la competencia como necesidad intrínseca del hombre o mujer para manejar e interactuar con el entorno. Bueno, la psicología dice, responde a una necesidad. Y responde a una necesidad en la acción de interaccionar, de hacer algo que le permita actuar en el entorno. Bueno, ahí se pone en juego una concepción propio del espacio de la psicología, dice, si algo surge es porque responde a una necesidad. Pero esa necesidad responde a algo que le da origen a sentir o a tener esa necesidad. Pues a partir de esta concepción, así del año 59, empiezan a surgir varias definiciones que van desde Brunner en los años 70, que la conceptualiza como una capacidad de innovación. También Chomsky, en el año 65, señala que la competencia emerge como una capacidad innata y exclusiva de los seres humanos para producir el lenguaje. Bueno, indudablemente, tanto para pensar la psicología y para pensar esta psicología del aprendizaje, como es Brunner, dice, bueno, tiene que ver con la capacidad de innovación en el ambiente, y ahí la marca de alguna manera, dice a dónde se daría esa acción, se daría en el ambiente. ¿Quién la hace? Bueno, es una actuación en un determinado escenario. Pareceríamos que estamos en eso, es lo que le compete, es en términos de la jurisdicción. Bueno, y Chomsky dice, es propio de los seres humanos, porque estos seres humanos lo que tenemos es que producimos el lenguaje. Muy bien. Vamos a mirar un poquito más. Dice,
También en la psicología laboral, ya no en la psicología educacional, como veníamos de la placa anterior, dice en esta psicología laboral y en el año 1973, define a las competencias como las capacidades emocionales y motivacionales para llevar a cabo el trabajo. Y después, en los años ya 80, Howard Gardner, desde la psicología educativa, nuevamente, volvemos a educación, dentro de las teorías de las inteligencias múltiples, como un saber hacer propio de cada tipo de inteligencia. De Edgar Morin, el padre del pensamiento complejo, lo habrán escuchado con su teoría de la complejidad, el paradigma de la complejidad. Y dice que la aptitud organizacional, están viendo esa placa así, para coordinar o determinar cierta diversidad de acciones, transformaciones, producciones y relacionado a esta la praxis, como un conjunto de actividades que efectúan transformaciones a partir de una competencia, instalando con esto el aspecto recursivo entre la propia acción, la capacidad y la reflexión que hace la segunda sobre la primera, generando así producción de sí y regeneración sobre la propia actividad. Este es el aporte desde lo que es el pensamiento complejo. Después, la UNESCO también, a ver, yo tengo paralelo otra pantalla. Otra definición es de la UNESCO, la define como el conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea. Acá, como se ve, empiezan a aparecer, como hoy apareció el término habilidad, otros términos que lo vamos a utilizar como sinónimos, ¿no? Acá aparece también el término desempeño, había aparecido anterior como la habilidad, si tenía que ver con eso, y efectivamente tiene que ver con estos términos. Hay otra definición más, que es de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, que señala que una competencia es algo más que solo el conocimiento y las habilidades. Involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas mediante la representación y movilización de recursos, habilidades y actitudes en un contexto particular. Bueno, este ha sido un pequeño recorrido así histórico y se puede decir por ahí ideológico del término. ¿A ustedes qué les parece en este recorrido que hemos hecho? ¿Cuál es el término que, digamos, se compatibiliza más con estas competencias docentes? De todo esto que necesitan, podemos volver. A ver, ¿cuál sería la concepción, digamos, que más ustedes consideran que se acerca a esto de la competencia docente o de la praxis, que por ahí Dante había mencionado que él Habilidades. asociaba la palabra praxis? Para mí es habilidades. Ajá. Bien. ¿Por qué? Y porque dentro de las habilidades puedo englobar aptitudes y actitudes. Ajá. Una habilidad nos remite al saber hacer. Bien, acá estos conceptos remiten solamente al saber hacer. A mí me gusta la de Gardner, porque Gardner en su octava inteligencia que suma es la de el autoconocimiento o las limitaciones, también conocer las limitaciones que uno tiene y las habilidades que lo caracterizan. Ajá, bien. A ver, otra idea.
En la otra placa decía que es más que el conocimiento y que las habilidades. Sería interesante saber a qué se refiere esa parte, ¿no? ¿Qué otras cosas más incluyen las competencias? Bueno, y seguramente que ahí está la diferencia, ¿no? Sí, ahora más adelante vamos a avanzar en... Hay Muy otra bien. placa, era... Bueno. Bien. Volvimos a esta placa, a ver, en función de la pregunta del compañero, a ver qué más había en la placa. Bueno, fuimos a un principio de esta idea, ¿sí? Y después vamos a volver a ver qué pasa con esas cosas. Bueno, entonces, vamos mirando, tomamos el origen de la palabra, empezamos a ver cuándo en Grecia aparece, cuándo aparece en todo la escritura latina, qué pasa cuando pasa al castellano, cómo esta palabra que estaría en el territorio del lenguaje, como dice Chomsky, esta capacidad que tenemos de hablar, de pensar, de tener conceptos para pensar, pasa al ámbito del conocimiento, ya sea de la psicología educacional, del ámbito laboral, y parecería que en estos dos lugares son los espacios o las jurisdicciones o los ámbitos donde más resonancia vamos encontrando de la palabra competencia. El ámbito educativo y el ámbito de los desempeños, el ámbito del trabajo. Bueno, si nosotros miramos ahora lo que es común, dice, las anteriores definiciones tienen en común esta articulación. Por un lado, que una competencia implica hacer algo en concreto. No es solo pensar, no habría una competencia en el pensar, pero no es solo pensar, ni solo saber. Dice, más bien, es un proceso de articulación de los recursos, de las capacidades que se ponen frente a un contexto determinado. Desde comunicarse hasta innovar o transformar, todo ello en un desempeño específico que se realiza frente a una situación particular. Bueno, y acá miren lo que pasa. Acá estamos hablando del 2009, del 2011, 2012, 2014. Anteriormente veníamos en el 1900, ¿sí? Dice, y que como tal involucra que el sujeto utilice todo lo que tiene para saber qué debe hacer para responder, lo que incluye todas las capacidades físicas, químicas, biológicas, psíquicas, cognitivas, afectivas, motrices, sociales y culturales, que le permitirán dar respuesta al entorno cumpliendo lo que en ese momento histórico de la sociedad se requiere y necesita, transformándolo y a su vez transformándose. Si avanzamos, dice, esta articulación de recursos se observa como un iceberg en el que se identifica que aquel comportamiento que realiza un sujeto y que se puede observar por los demás es solo la punta de un proceso mucho más complejo que se encuentra debajo del mismo. Y trae detrás de sí una serie de capacidades que no se identifican, que se encuentran previas a la acción, dirigiéndola, cuestionándola e incluso modificándola. Y a ver, ahí aparece esta idea de la imagen, que trae detrás de sí la competencia una serie de capacidades.
Y ahí ya de alguna manera estamos dando respuesta a una de las cuestiones que fueron apareciendo en la clase. Bueno, ¿qué relación tienen un concepto con otro? En este caso diríamos qué relación podríamos ya ir hipotetizando, ir organizando entre competencia y capacidad. ¿Por qué la competencia sería la punta del iceberg? A ver, ahora que hemos dado todo este recorrido, ¿cómo lo dirían ustedes? ¿Cómo lo pensarían ustedes? Al trabajar competencia, una de las imágenes que vamos a tener que tener en nuestra perspectiva, en nuestra mirada, en nuestra mesa de trabajo, es la imagen del iceberg. Acá aparece otro A mí me hace concepto. acordar esto cuando apenas empezamos. Nosotros tenemos por ahí la capacidad de la parte técnica, pero no teníamos la parte pedagógica, ¿no? Y haciendo esto del profesorado también estamos rompiendo un poco esta estructura para poder avanzar y poder transmitir nuestros conocimientos, ¿no? Porque por ahí no teníamos esas herramientas que uno piensa que las tiene porque va en la rutina del día a día, con la experiencia vas adquiriendo herramientas nuevas, pero hacer esto del profesorado estamos como rompiendo con un montón de otras cosas que nos estamos dando cuenta que no teníamos ciertas herramientas para poder transmitir el conocimiento. Muy bien, acá lo estamos anotando para ir viendo cómo aparecen estas interpretaciones. Bueno. Yo quería por ahí también destacar que ahí aparece otro término, capacidad. Habíamos hablado de habilidades, había aparecido el término desempeños, y aparecen acá también capacidades, que como términos que se incluyen dentro de lo que son las competencias, ¿sí? Como para ir también articulando algunas cosas. Porque en la resolución, que ustedes estuvieron trabajando también con Cristina el sábado, aparece el término capacidad, ¿sí? Y nosotros le estamos como dando una vuelta de tuerca en trabajar esto de las competencias. Entonces, por ahí, pensando que la competencia se define como algo un poco más amplio, un concepto como paraguas, que va a tener dentro de su esquema estos otros que como capacidades, habilidades, desempeños y otras cosas más. Pasamos a la otra placa, ahí está. Lo que es común es que trae detrás de sí una serie de capacidades, ¿no? A esto hacía alusión recién. Dice, estas capacidades incluyen las dimensiones afectivas, motrices, culturales, pero también la interacción del sujeto con el medio ambiente. Lo que éste hace sirve de insumo a lo que está pensando hacer, así como la propia tarea que realiza. Es decir, que lo que está haciendo impacta recursivamente su pensar, su reflexión, puesto que puede corregirlo en un momento, mejorándolo, regulándolo. Esto implica que el desempeño no es un proceso lineal, sino recursivo. Recursivo en términos de repetitivo, ¿no? Entre la capacidad del sujeto y el medio ambiente natural, cultural y social, y la propia tarea que se efectúa como parte de esto. Bueno, si pensamos en el recursivo, no diría, bueno, dice, sí, y a lo mejor la palabra repetir por ahí no, dice, bueno, repetir todo, ¿sí? Profe, no se la escucha. No sé por qué. No sé qué pasó porque no hemos tocado nada. Digo que en términos de palabras, cuando pensamos que aparece recursivamente, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, gracias. Dice lo que aparece recursivamente. ¿Qué sería recurrir? ¿Sería repetir? ¿O sería a lo que yo puedo repetidamente recurrir porque sé que ahí hay algo? ¿Sí?
en las que las tengo como recurso, es un lugar a donde puedo ir, cómo se pone en juego esto que es poder reconocer precisamente qué pasa en la propia tarea que realizamos y en los recursos que tenemos para realizarla. Bueno, entonces, lo que es común y trae detrás de sí es esta serie de capacidades. A ver, dice, ahora, si trae de sí, ¿todo desempeño que se realiza es una competencia? ¿Cómo darme cuenta que es una competencia? Dice, para darme cuenta que es una competencia, y acá ya tendríamos una cosa a decir, y no es una capacidad, vamos a plantear esta primera relación, dice, solo aquel que responde a la demanda, al problema, o a la necesidad que surge en un contexto determinado, y esta respuesta cuenta con al menos 3 juicios de valor. Y acá tengo la pista para decir, como planteaba la compañera, ¿cómo evalúo que se trata de que exista allí una competencia? Bueno, 3 juicios de valor. Dice, la adecuación que emerge de que la demanda haya sido resuelta por el sujeto. ¿Hubo cuestiones adecuadas ahí? Segundo, la pertinencia en la ejecución que emerge de que la sociedad reconozca que eso que se ha llevado a cabo es lo que la sociedad exige. Y el tercero, la satisfacción que el sujeto obtiene por hacerlo. Es decir, lo que ha hecho le satisface y es reconocido por él mismo. Acá estamos mirando que son concepciones del 2014. ¿No? Sí, vale. Bueno, entonces, seguimos con la interrogante. ¿Cómo reconocer una competencia, no? Para que cualquier desempeño sea reconocido como competencia, debe cumplir los aspectos estos 3 aspectos. Juicio de valor, porque si lo que hace el sujeto no satisface el problema, aunque la sociedad lo reconozca en el momento, tarde o temprano, dejará de hacerlo, y si no se resolvió y si el sujeto no queda conforme con su actuar, también dejará de hacerlo. Volvemos a esta placa anterior, entonces, que era lo mismo. En realidad, si estas 3 cosas, si el sujeto no cumple con la demanda, o sea, si lo que realiza no se ajusta a la demanda y no se logra resolverla, si por más que la sociedad lo reconozca como llevado a cabo, a ver, acá me enredé, a ver. Lo haga feliz, por un lado lo haga feliz. Y si lo que realmente hace no le produce el placer, dejará de hacerlo, no quedará conforme con su actuar y dejará de realizarlo. A ver, ¿cómo se ven con todo esto vinculado a la tarea docente, a lo que ustedes hacen? Así con estos 3, como se dice ahora, estos 3 tips de una buena competencia. ¿Cómo ven? ¿Cómo lo podrían ver en su práctica? Si alguno puede dar un ejemplo. Puede ser algo parecido, que si uno por ahí agarra algunas horas y no se siente capaz o no se siente cómodo a la hora de dar esa materia, como dice ahí, si no lo puede resolver, lo deja, o sea, dejas las horas, una cosa así. Sí, válido el ejemplo, sí. Eso a todos nos ha pasado. A todos. Pasa y nos sigue pasando. A veces pasa que por la cantidad de años que está dando una materia o un taller, X años, muchos años, te lleva también a hacer eso, a que no te satisface ya lo que estás haciendo, excepto que vos te a vos mismo y cambies.
muchas estrategias y metodologías, se te hace muy monótono y estructurado, entonces ya no te satisface y querés dejarlo, digamos, y buscar otra cosa. Eso es general. Sí. Claro, y ahí viendo las otras, como es, placas anteriores, decía la motivación de uno. Si uno no está motivado, no va a ir con todas las ganas o no le va a poner el 100% a lo que va a ir a dar. Bien. Bueno, ahí ya tenemos casi como un precepto. Lo que se resuelve como rutina no estaría en el orden de la competencia, ¿no? Porque no habría ahí necesidad, no habría ahí una ejecución que resuelva algo, ¿sí? Sino que repite algo ya resuelto. Ahí tenemos como un breve tip, digamos. ¿Qué otras cosas les parece? Vamos a ver. Creo que Sí. estos 3 juicios de valor en realidad están en permanente transformación, digamos, porque obviamente el contexto del día a día no es lo mismo, los alumnos no son los mismos año a año, yo no soy la misma de un año a otro, porque voy reestructurando y voy, digamos, tiene todo un proceso de cambio en forma permanente y de complejidad entre los 3 juicios de valor, ¿no? Muy bien, muy bien. Bien, bien. Acá encontramos otra variante de competencia. Complejidad, ¿no? Ahí no. Empezamos a ver que resuena sobre el final de la clase y tiene una interesante resolución. Bueno, vamos a ver qué pasa para ir cerrando ya nuestra clase. Y ahí, ¿qué encontramos? La felicidad. Bueno, gente linda, estamos sobre el cierre de la clase. A ver, algo para una devolución, para la síntesis. A ver qué nos pueden decir. Hola, Hola. ¿se escucha? Sí. Bien, disculpen, yo estoy escuchando muy mal en general, así que no he podido casi participar por esa razón, porque no terminaba de cerrar las ideas de lo que A estaba ver, escuchando. bien, no te vemos y no vemos tu nombre. A ver. Tengo al parecer no Martín. muy buen internet y pongo la cámara y Martín, empieza ahí está. muy mal. Sí. Dale, Ya te vimos. La apago de vuelta porque de vuelta no escucho nada. Bueno. Hola, Lucas, estás Veo muy en la placa callado, mucho Lucas. de lo que estuvieron diciendo lo último. Sí. Que por ahí no solo tiene que ver con la acción que uno realiza, sino como decía la compañera, con todo el contexto, ¿no? Yo puedo armar una linda clase, estar muy feliz dando esa clase, pero me cambian de repente todos mis recursos porque pasa algo, me cambian el lugar donde trabajo, me cambian con quién trabajo, y eso también va a cambiar mi motivación quizás, va a cambiar las ganas que tengo yo de hacer alguna cosa. Entonces quedar conforme con lo que uno hace, con lo que uno... con su trabajo también depende mucho del contexto de lo que está trabajando, ¿no? No solo del trabajo en sí o de las capacidades que uno tiene para realizarlo. Eso por ahí pienso yo al final de esta placa. Muy bien. Bien. ¿Qué más pasaría? Yo tengo un choque con la frase porque cuando decimos con esto de la vocación docente, y hay mucha gente que no está conforme y sigue actuando.
Bueno, lo vamos a anotar a ver qué proximidad, qué distancia, qué cercanía desde esta idea. A ver, nos queda muy poquito tiempo, voy a ver a nombrar algunos que por ahí no hemos visto. Bárbara Acuña está. Patricia Aravena, no lo pudimos registrar. Daniela Díaz. Sí, profe. Bien. Yo estoy acá, profe. ¿Quién? Bárbara. Bárbara, bien. Patricia Aravena también. Estoy presente. También. Patricia, después Daniela Díaz. Presente. Bien. Hernández, Ricardo Hernández. Presente. Bien, eso no lo hemos visto. Pablo Medina. Pablo no está. Después Pamela Rodríguez. No escuchamos el presente. ¿Está Pamela? Presente. Bien. Estoy. Muy bien. Y después nos quedaría Ingrid Villa. Ingrid. Bueno, estamos. Bueno, estamos recorriendo y tampoco la vemos aquí. Bueno, gente linda. Profe, ¿a mí me nombró? ¿A quién? Profe, a mí. Janina Herrera. Janina, sí, a los que vimos. Ah, Ingrid, estás. Ahí te vemos. Pintos, María. Bien, el único que me estaría faltando es Pablo Medina. Pablo, ¿estás por ahí? Paul. No escuchamos, a ver. ¿Pablo? Pablo al principio estaba, porque Ajá, habló en un... Ah, bien, bueno, lo ponemos entonces, le habrá pasado. Bueno, Están todos presentes. Gente linda, ha sido muy grato sostener esta clase, el segundo cuatrimestre, y haber recorrido con ustedes. Hola, profe. Hola, ¿sí? ¿Pablo? Sí. Ah, acá No, estás. Nico. Ulloa. Yo me Ulloa, conecté un poquito estás. más tarde cuando tomé asistencia. Sí. Están todos. Los pudimos registrar a todos. Bueno, vamos a ir cerrando esta primera clase y acuérdense o retomemos esta idea. En la próxima presencial vamos, desde esta tarea que hicimos hoy, vamos a dar continuidad sumando lo que hicimos en la primera presencial, lo que pasó hoy en la virtual, para la próxima tarea del aula. Así que ya está anticipado ese momento. Profe, no se escucha muy bien. No sé por qué. Mira, no nos hemos movido ni estamos tocando nada. Pero cerrando es que la próxima clase presencial retomamos lo que hasta ahora hemos venido trabajando. ¿Sí? Que tengan un muy buen fin de semana, nos vemos pronto. ¿Sí? Un abrazo. Para todos y todas. Hasta luego. Buen fin Hasta luego, buen fin de semana. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao. Vamos. Profe, ¿cómo andan? Bien. ¿Qué pasó? Por ahí, el tema del sonido, por ahí se tienen que acercar capaz más cerca a la compu, porque como anda mal internet, por ahí, a la compu, andan. Bueno, la próxima prometemos mejorar algunas de estas capacidades, habilidades, competencias, ya vamos a ver qué va a hacer. Bueno. Las está afectando el contexto.